Bien, buenas tardes, un saludo cordial a todos, una bienvenida especial a todo el público que nos está siguiendo en el canal de YouTube. Y es un placer para mí estar en esta oportunidad llevando a cabo la 12ª sesión de este ciclo de entrevistas que estamos haciendo con investigadores bolivianos o no bolivianos, pero que han trabajado o trabajan en territorio boliviano, ¿no? Um, como ustedes saben, el propósito de estas entrevistas que se cuelgan en el canal de YouTube es el de difundir investigación y aspectos relacionados con la investigación arqueológica, sobre todo pensando en los estudiantes de las carreras de arqueología y de historia. Pero además tenemos el impulso ahora, este año, de el Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas de la UMSA, al cual pertenezco, cuya coordinación está impulsando o deseando fervorosamente que el fruto de la investigación sea difundida, ¿no? Ya sea por medios escritos o de otra forma, y este es un buen canal de difusión, por supuesto, de la actividad académica y científica que estamos llevando a cabo. Todos nuestros invitados han sido invitados especiales y, por supuesto, en esta ocasión tenemos a un invitado con quien tengo una relación amistosa de hace mucho tiempo, que inició en el aula universitaria cuando en alguna de mis materias fue mi estudiante, por cierto, un destacado estudiante, Luis Miguel Callizaya Medina. Él se tituló como arqueólogo en la Universidad Mayor de San Andrés el año 2010. Ha desarrollado investigaciones en la pirámide de Acapana, el llamado por Poznansky Palacio de los Sarcófagos, que también está en Tiwanaku. Ha llevado a cabo estudios en la península de Taraco en el marco del proyecto Taraco, llevado a cabo por la Universidad de Berkeley. En la región amazónica también ha desarrollado la asistencia técnica en gestión del patrimonio arqueológico, tanto en los departamentos de Santa Cruz como en el del Beni y el del Pando. Además, ha gestionado leyes municipales tendientes a la protección de sitios patrimoniales y ha cooperado para el montaje de museos con enfoque para personas con discapacidades, como es el caso del Museo de San Carlos, muy próximo a la ciudad de Santa Cruz, y el propio de Samaipata. Por supuesto, creo que todos conocen lo que significa Samaipata, donde él también ha trabajado. Entonces, ha llevado a cabo una labor interesante y actualmente trabaja en el Museo de Tiwanaku, donde es jefe de investigaciones y bienes patrimoniales. Entonces, ante todo, te doy la bienvenida, Luis. Un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, licenciado Yadusa Gárnaga. Es muy grato poder participar y compartir con esta forma también de llegar a los diferentes jóvenes e investigadores y contribuir a esta red de profesionales e investigadores que contribuyen a avanzar a la arqueología boliviana. Correcto, yo creo que esa es la idea fundamental, ¿no? Hacer que se desarrolle más nuestra disciplina científica en un medio en el cual las condiciones no son siempre propicias. Y bueno, acabo de mencionar que Luis es funcionario del Museo de Tiwanaku. Este museo en realidad surge el año 57, si mal no recuerdo, con la creación del Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tiwanaku. Antes de eso, habían colecciones en Tiwanaku, muchas de ellas en manos de personas privadas, pero es a partir de la fundación del CIAT que se establece ya un inmueble destinado a repositorio cultural, ¿no?
Ese, ese inmueble, por supuesto, quedó con el tiempo demasiado estrecho, insuficiente desde diferentes puntos de vista, inclusive el técnico. Y recuerdo que hacia el año 93 se creó un nuevo repositorio que ofrecía mejores posibilidades desde el punto de vista técnico, la amplitud de los ambientes, etcétera. Lastimosamente han habido problemas estructurales sobre todo y de otro tipo. Para que de todo esto nos hable eh, las cosas positivas y también resaltar las cosas que no son tan positivas, es que le hemos pedido a Luis que en esta oportunidad nos hable del tema, aunque su gestión es prácticamente reciente. Él está bajo esa responsabilidad hace poco tiempo. No todos los problemas que tiene el museo los ha podido observar directamente, ¿no? Pero por supuesto, él tiene ahora un bagaje de experiencias interesantes que le vamos a pedir nos pueda transmitir. Entonces, te cedo la palabra, querido Luis, para que nos expliques un poco tu percepción sobre el Museo Regional de Tijuana. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Y bueno, yo quiero presentarme mencionando que he trabajado hasta la fecha aproximadamente casi 2 años en este cargo dentro del Museo de Tiwanaku, en el área de investigación. Y si bien he entrado en una época de la pandemia y post pandemia, obviamente no existe un marco de referencia muy amplio. Sin embargo, yo he trabajado en Tijuana con el año 2006, el 2007, el 2009 y he trabajado también como guía de turismo desde que estaba en el colegio, desde mis 15, 16 años, porque yo nací en Tiwanaku. Interesante. Y casi toda mi vida he vivido en Tiwanaku y mi padre ha trabajado con arqueólogos y mi abuelo fue uno de los primeros vigilantes o guardaruinas junto a otros dos beneméritos de la Guerra del Chaco que llegaron después de la guerra y se atrincheraron encima de la pirámide porque mucha gente entraba a las ruinas que no estaban protegidas con una malla olímpica como actualmente y sacaban las piedras ante el trauma de la guerra que ellos sufrieron. Dicen, ¿no? Que algunas veces les disparaban porque sacaban con sus pistolas que tenían, ¿no? Y me contó mi padre que el general Díaz de Medina llegó junto con Artur Posnansky y les dotaron de nuevo uniforme militar y les gestionaron para que dentro de la población ellos sean oficialmente los guardianes o guardaruinas del sitio arqueológico. Más tarde, mi abuelo fue el portero del Museo Regional de Tiwanaku, que era una casa prefectural con una arquitectura neo-tiwanacota, con la influencia de lo que Arthur Posnansky había hecho en esos entonces, en los años 40. Y posteriormente, mi padre, después de haber ido al cuartel, fue el chofer de Carlos Ponce Sanginés, trabajó muchos años con muchos arqueólogos y yo el año 83 nací y en mi niñez, en mi casa y a mi alrededor trabajaron varios arqueólogos y conseguí al final del colegio algunas personas, no mi padre ni mi madre, pero me dijeron, ¿por qué no estudias arqueología? Y estudié arqueología y bueno, terminé la carrera el año 2006 y como muchos jóvenes que hacen su tesis, tardé unos 3 años con dos tutores diferentes y primero con el licenciado Carlos Lemos y luego con el licenciado Pablo Zendón y defendí el año 2010 mi tesis de licenciatura y luego el año 2011 me fui a trabajar a Santa Cruz, el 12 también entre las regiones de Santa Cruz, el 13, el 14 por Beni, por la región del lago Titicaca, el 15 por Santa Cruz, el 16 por el Chaco, el 17 por Samaipata, el 18 por Samaipata y por la región de la Chiquitania,
el 19 por la región de Beni y de Pando, y el 20 también parte en Santa Cruz, y el 21 llegué a Tiwanaku, y el 22 ya me he desenvuelto con mayor confianza porque, claro, a mí me invitaron por razones técnicas en el Museo de Tiwanaku, y como cualquier otro arqueólogo se requiere, ¿no? Primero conseguir obviamente en Bolivia la institucionalidad de la arqueología no es tan legítima, entonces mi jefe es un licenciado en el área administrativa y financiera, que es elegido por las comunidades de Tiwanaku, el licenciado Gonzalo Choque, y yo ocupo el cargo de el jefe de investigaciones, y en estos 2 años voy a mostrar ahora en una presentación la situación que va a beneficiar, yo creo, a toda persona que alguna vez va a llegar aquí a trabajar en el Centro de Investigaciones Arqueológicas. Voy a subir la presentación entonces en PowerPoint, y eh, bueno, el título, como ha mencionado el licenciado, sería La gestión y el estado actual del Museo de Tiwanaku, que en realidad lo voy a ampliar del Centro de Investigaciones Arqueológicas de Tiwanaku. Primero, claro, todos conocemos, o los que no conocen, el CIAT es una entidad que, como acaba de mencionar el licenciado Yerusa Gárnaga, se ha creado en los años 57, gracias al arqueólogo Carlos Ponce Sanginés. Y en el año 2011 se ha modificado y se ha recreado bajo un decreto supremo como un centro de investigaciones arqueológicas, antropológicas y administración de Tiwanaku. Con un decreto supremo, con el presidente Evo Morales en ese entonces, donde entre sus pocos artículos que tiene, se menciona que Tiwanaku no va a recibir dinero ni un boliviano del TGN, que es el Tesoro General del Estado, porque Tiwanaku antes de la pandemia empezó a recaudar 1,5 millones, 2 millones, hasta 5 millones de bolivianos el año 2018-19, y contaba con más de 50 personas como empleados. Entonces, el pago de los boletos de ingreso a las áreas arqueológicas y museos generaba 5 millones de bolivianos, y había sido uno de los primeros modelos tal vez de la gestión del patrimonio a nivel de comunidad, puesto que el decreto supremo creaba un directorio con el ministro de Culturas, el gobernador del Departamento de La Paz, el alcalde de Tiwanaku, el Malcu o autoridad originaria cantonal de Tiwanaku, y el presidente de la Junta de Vecinos, que está encima de un director ejecutivo, que es un profesional elegido en una, digamos, suerte de elección de profesionales que rotan por las zonas de Tiwanaku, y que su cuerpo técnico igual, aunque a mí me han invitado por la experiencia de 10 años que yo tengo en diferentes sitios, y hay profesionales que también están enviados por las comunidades, ¿no? Bajo un modo de rotación, aunque sabemos que eso es lo que quisiera yo compartir más que todo en esta conferencia. Primero, sabemos que nuestra carrera de arqueología, cuyo pensum todavía no se ha actualizado, aunque sea de forma plausible, existen ya como electivas las materias de gestión de patrimonio cultural. Es muy importante que los jóvenes profesionales que lleguen a trabajar en los centros de investigaciones, o pocos que existen en Bolivia, o instituciones de investigaciones, conozcan esta información que voy a compartir a continuación. El Centro de Investigaciones, por tanto, es una unidad descentralizada del gobierno de Bolivia, del Ministerio de Cultura, con una autonomía autárquica jurídico-legal, y por tanto nosotros tenemos abogados, financieros y auditores que hacen como un apéndice del gobierno de Bolivia, y por tanto se encarga puntualmente del cuidado y administración del sitio Patrimonio de la Humanidad, que cuenta con 3 áreas y 2 museos, que recientemente, bajo una presión que hace la UNESCO desde París,
ha aprobado su plan de manejo y un plan de conservación y está implementando poco a poco reglamentos y protocolos como cualquier institución del mundo se maneja. Sin embargo, todavía por la falta de experiencia de los arqueólogos como de los administrativos que trabajan aquí, entonces tenemos manuales de archivo, de registro de inventarios, activos fijos que tienen cualquier institución, de conservación, uno preliminar, la manipulación y traslado de objetos, pero también en el área de turismo, o sea, querido promocionar como paquetes, por ejemplo, el matrimonio aymara, visitas turísticas nocturnas, ofrendas o waqtas, como también se ha querido implementar un reglamento, ya que hay un laboratorio que es uno de los pocos en el área de arqueología, y souvenirs como también un reglamento de investigación arqueológica. Faltan muchos en realidad, son esos los que actualmente existen. Para todos los jóvenes, además, en arqueología es importante que conozcan la anatomía, institucionalidad y cómo funciona el Sistema Nacional de Inversión Pública cuando lleguen a esta institución, a cualquier cargo que ocupen. Y esta información es casi como que de memoria que uno debería de manejar, que Tiwanaku, que es de todos los bolivianos y de las comunidades de Tiwanaku y los arqueólogos que llegamos a trabajar aquí, cuenta con un museo muy antiguo que es el Museo Cerámico del año 92. Como mencionó el licenciado Yadusa Gárnaga, durante los años 50, una casa prefectural para diplomáticos que llegaban a Tiwanaku se adecuó como un museo muy hermoso en ese entonces, que el año 92, por su edad, se decidió tumbarlo y construir un nuevo museo. Y posteriormente, el año 2002, se construyó un nuevo museo templo, que es el Museo Lítico. Y también comentar que el Centro de Investigaciones Arqueológicas comprende o tiene bajo su poder 9 edificios depósitos de diferentes antigüedades, algunos muy recientes, pero el más antiguo de 1989. Los museos no cuentan con planes de manejo. Estamos implementando ahí un sistema de seguridad de cámaras en el Museo Cerámico, pero no en el Lítico todavía, aunque tenemos un sistema de seguridad eficiente, ¿no? En los dos. Además que contamos con policías. En los 2 años de pandemia en los que yo he trabajado, no se han desarrollado proyectos, pero recordemos que aquí en Tiwanaku, uno de los lugares más importantes de la investigación arqueológica, han trabajado universidades de distintos lugares del mundo, desde la Universidad de Cracovia, con el doctor Giuseppe o el doctor Yukowski, John Janusek, Deborah Bloom con Nicole Couture, Alan Colato durante los fines de los años 80 y 90, Alexei Branich y varios otros que podríamos mencionar, y se han generado varias tesis doctorales, pero ninguna traducida al castellano, como también este magno proyecto de Alan Colata a finales de los años 80, los que han publicado 2 libros que se llaman Tiwanaku con its Hinterlands, tomo 1 y 2, que cuestan alrededor de $200, $400, que al final no se logró traducirlos y ya desde el año 2003 que se publicó el segundo tomo, no han sido, la información ha quedado como que caduca, aunque es muy importante, como sabemos, esos antecedentes. Hemos intentado los 2 años de trabajo que yo he estado aquí, generar trabajos de investigación por medio de tesistas. Hay estudiantes como Vladimir Flores que está estudiando sobre la alimentación y la chicha, Luis Mario Viviani sobre los capacocha, Claudia Altamirano sobre violencia infantil en contextos de Tiwanaku de la Universidad Mayor de San Andrés, y voluntarios como eh, jóvenes que han venido a ayudar a ordenar los depósitos, asimismo la doctora Sonia Conini, Claudia Rivera, que han estado avanzando con ciertos temas, sobre temas de cerámica. Y también este año vamos a contar, gracias a la cooperación de una beca Fulbright y el año sabático que va a tener la doctora Deborah Bloom, con etapas de su llegada para analizar huesos humanos. Y también el tesista Marcelo Fernández, que está haciendo una réplica del monolito fraile,
al cual le colaboramos para que termine la tesis porque han pasado varios años y que como Rubén Mamani haga una tesis en torno a la escultura en Tiwanaku, ¿no? Hubieron algunos tesistas como profesores de colegio, antropólogos de la Universidad Católica, estudiantes de la carrera de arqueología, medioambientalistas como también Rubén Mamani hizo algunos trabajos de fotogrametría. Y el doctor François Cuinet está avanzando, aunque reducidamente, con fondos o proyectos grandes, porque el año pasado vino solo para organizar material. Sin embargo, nosotros hemos intentado presionar un poco de manera diplomática y solicitar a estos investigadores extranjeros para que sean tutores y dirijan investigaciones con los materiales de colecciones huérfanas, digamos, o colecciones que quedan en depósitos de los 9 depósitos de Tiwanaku. Y hay más de entonces casi 10 tesistas que están reanalizando o están analizando colecciones de materiales arqueológicos de excavaciones que nunca se han analizado. Y hemos firmado convenios con la Universidad Mayor de San Andrés, con el rector y con la Universidad Pública del Alto para que jóvenes de las diferentes profesiones puedan participar en el fortalecimiento de esta institución. Esta es una fotografía del trabajo de Claudia Altamirano, que estaba estudiando, actualmente sigue desarrollando sobre temas de violencia en la época prehispánica. Una forense reconocida de la Policía Nacional, ha sido también una de las personas que ha guiado esta investigación. Asimismo, varios voluntarios han ayudado a actualizar el catálogo del Museo de Tiwanaku. El arqueólogo Luis Mario Viviani con Roberto Hidalgo han hecho en la época del director Ludwig Cayo un catálogo del año 2014, pero que hasta la fecha no se ha actualizado. Nosotros ya hemos hecho el catálogo, pero estamos actualmente trabajando en la base de datos. Esta es una fotografía con el director ejecutivo al lado izquierdo, el licenciado Gonzalo Choque, con Marcelo Fernández en este trabajo de hacer arqueología experimental y hacer un monolito con herramientas líticas encontradas en contextos arqueológicos. Hemos intentado colaborar para que esos resultados puedan avanzar y que el estudiante pueda hacer también su tesis. Esta es una fotografía del doctor Cuinet en una estructura del intermedio tardío en la comunidad de Achaca, en la cual descubrieron cuerpos cercenados en un sacrificio en un lugar que se llama Huila-Cotaña, a faldas de la montaña sagrada Quimsachata. Y bueno, existen cientos de miles de bolsas, sin embargo se han registrado 63.000 aproximadamente. Sin embargo, no hay un catálogo exhaustivo de las piezas más importantes. El inventario es del año 2014 porque estamos todavía trabajando después de un año de avance de las piezas del Museo Cerámico. Y bueno, la situación de lo que nosotros tenemos como patrimonio, que serían 3 áreas. El área 1 es el área donde está Calasasá y la Puerta del Sol. El área 2 es Moyo Contu, que no tiene una protección con malla olímpica como las otras. Y el tercero es Pumapunku. El año pasado se ha contratado un estudiante para que nos colabore en la catalogación de los monumentos más importantes. Sin embargo, ahí se quedó nuestro avance por la falta de recursos económicos. Y bueno, pues está avanzando también en los depósitos porque tienen más de 20 y 30 años y seguramente ya cuentan con muchos problemas de mantenimiento. Sin embargo, ya actualmente contamos con una arqueóloga, que es la licenciada Elizabeth Arrati, que está trabajando en el tema de ordenar e inventariar las cajas y bolsas de los depósitos. Y bueno, aquí está una lista de los depósitos para que conozcan y si alguna vez existe algún profesor de la universidad o algunos estudiantes que quieran contribuir, pueden venir a conocer
el marco de una propuesta de voluntarios, porque recibimos voluntarios y también tesistas, y recién estamos en el camino de recibir bajo las diferentes normas de titulación que están actualizándose en la universidad. Hay 9 depósitos muy grandes, sin embargo, faltan los registros, inventarios, catálogos y las bases de datos, aunque se ha conseguido fondos de diferentes embajadas y con la UNESCO también. Y les voy a mostrar algunas fotografías de algunos depósitos que se están actualmente trabajando, ¿no? Hay depósitos muy bien ordenados que han contribuido a las gestiones pasadas. Habían, desde que se ha creado el Centro de Investigaciones con el Decreto Supremo, licenciado Ludwig Cayo, luego Julio Condori y actualmente el licenciado Gonzalo Choque. Este es uno de los depósitos más extensos, es el que le llaman Gregorio Cordero. En su segundo nivel todavía falta bastante trabajar. Este es el depósito Juan Faldín, que ya tiene un sistema con sus equipos antifuego o antiincendios, con sus estantes, las etiquetas, los inventarios, pero lo que nos falta es un registro, ¿no? Más digital, porque hay en formato físico. Y muchas colecciones que están ya decodificadas con un código que son, como les había mencionado, o colecciones como que huérfanas, ¿no? Para todo aquel que viene a trabajar a Tiwanaku en el cargo del área de investigación o los depósitos, es una tarea bastante monótona tal vez, pero de trabajos ya de mantenimiento de los edificios arqueológicos para que los turistas los vean atractivos. Sucede que el año 2021 nos sucede un hecho muy lamentable. 5 turistas de la región de Montero, de Santa Cruz, le echan aceite al monolito Ponce. Se inicia un proceso judicial. Les hemos iniciado un juicio. Están actualmente con medidas sustitutivas, pero como las leyes y normas no respaldan el patrimonio, hasta la fecha no han sido infraccionados, sancionados o no han recibido el, digamos, el castigo, ¿no? Por haber echado un aceite. Llegó Samuel Oporto y otros conservadores y el juicio fue largo y un poco estresante. Aquí la ministra y autoridades en la que se trajo al fiscal para hacer una inspección técnica. Pero también en paralelo se hacían capacitaciones a la gente de bioseguridad por la pandemia, como también de atención al turista y se monitoreaba el crecimiento incontrolable que tenemos ahora de los líquenes, porque si bien se han hecho estudios de biología y se han contratado conservadores, pero no tenemos un protocolo actualizado para que se controle, se sostenga esto de la proliferación de los líquenes. Esto es una fotografía de la Puerta del Sol. Paralelamente, como es tan famoso el sitio, se han ayudado a hacer documentales, un pequeño documental del canal japonés NHK. También se habían entregado piezas que la restauradora de la institución ha hecho para el municipio de Huaki, para el museo. Y se han continuado con las actividades, pero con menor impacto de las rituales que se hacen en cada cambio de estación. Hubo una ocasión en la que el Ministerio de Culturas promovió la presentación del concierto de los Aguatiños, que fue criticado por algunos arqueólogos. Sin embargo, como ven en la fotografía, no se había usado un equipo grande de sonido y fue una presentación virtual sin la concurrencia de gente, pero que fue para ensalzar un poco también el sitio arqueológico, que nunca más se pudo hacer otro por los comentarios de 1 o 2 arqueólogos que alguna vez, sin ninguna prueba de la ingeniería de la física en sonidos y eso, argumentaban que los sonidos hubieran alterado o afectado los bienes patrimoniales. También con las comunidades locales como los guías se han hecho cursos y talleres. El Museo Lítico tiene un juicio porque la empresa constructora ha tenido problemas con las especificaciones de la construcción. Entonces, fenómenos como la nieve, la lluvia, las granizadas afectan y nosotros en medio de ese juicio que no se cierra, que la justicia boliviana no cierra con las autoridades, entonces se hacen mantenimientos improvisados, pero
suficientes como para contener la afectación de las torrentes lluvias que pasaron en el año 2022 y ahora, por suerte, no ha habido tantas precipitaciones. Hemos intentado rescatar algunos proyectos pasados, actualizarlos, como el tema de el traslado del monolito Bennett, ¿no? Que más tarde también nos ha contactado y hemos visto alguna posibilidad de trasladar algunos monolitos a los museos. Sin embargo, esto es un camino muy largo porque sabemos que para el monolito Bennett se ha contratado equipos de especialistas de ingeniería y todo, porque los monolitos y la Puerta del Sol actualmente están sufriendo los cambios climatológicos, las extremas temperaturas y las lluvias que afectan continuamente, y una persona que ha venido hace 20 o 30 años seguramente se da cuenta que la iconografía, los dibujos están desapareciendo. Algo novedoso gracias a los voluntarios ha sido implementar un plan de medio ambiente para sitios patrimoniales, una selección de la basura, ecoladrillos, un sistema de compostaje. También se ha continuado con las visitas nocturnas, pero con muy poco éxito porque la gente, obviamente no tenemos grandes expertos, un licenciado en turismo, para que se puedan hacer las visitas. Y ha llegado también algunos investigadores que han hecho ciertos estudios de las esculturas que están todavía inaccesibles para los turistas, además de las capacitaciones a las diferentes comunidades gracias a voluntarios y la llegada de la Centro de Investigaciones a comunidades donde existen restos arqueológicos como este, que es en la hacienda de Casa Achuta, donde donde se recogieron los famosos anticéfalos en un puente que se llama eh, el Puente del Inca, o un sitio muy importante también que conecta con un camino precolombino. Asimismo, se ha intentado en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública con los ministerios y el alcalde tratar de gestionar fondos, convenios con otros alcaldes, para poder también hacer servicios externos para generar recursos económicos, ya que el decreto supremo actual 1004 no permite, solamente delega la función de que seamos vigilantes y administremos los recursos, pero la pandemia ha golpeado fuertemente, ¿no? Hemos intentado hacer actividades sin recursos económicos gracias a asociaciones de emprendimientos turísticos de Tijuana, como cicloturismos con la comunidad de Humamarca y otros lugares, ¿no? La necesidad para concluir en esta institución, fuera de que yo como arqueólogo no podría hablar del ámbito jurídico, legal, administrativo dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública, aunque 10 años en los que yo he trabajado en gobernaciones, alcaldías, fundaciones y consultorías de empresas privadas en camineras o petroleras, que no voy a tratar en esta conferencia, es que aquí se requiere mucho también continuar con los registros, inventarios y la catalogación de las piezas, y que los museos y los depósitos deben de contar con un plan de mantenimiento, seguridad, un sistema de antiincendio y con cámaras de seguridad que se ha avanzado, pero continúa faltando, ¿no? Estas herramientas técnicas, tal vez en la universidad no aprendemos a hacer planes de manejo, sitios que cuentan con patrimonio, entonces con centros de investigaciones es muy necesario. El equipo técnico del área de investigación se debe fortalecer con más arqueólogos, fondos estatales, cajas, bolsas y asistencia técnica para la base de datos, ¿no? Los convenios que hemos firmado con la UNSA y la UPEA y con otras instituciones que actualmente estamos intentando gestionar es para la transferencia de información, para enriquecernos en temas que tal vez nosotros los arqueólogos no aprendemos nada en la universidad, como la administración de sistemas, bases de datos, gestión de archivística y todas esas cosas, porque obviamente dentro de una institución pública se generan muchos informes técnicos, la burocracia que todos conocemos en las instituciones públicas. Las conclusiones que estábamos mencionando son relacionadas a la situación del museo, ¿no? Que es el Centro de Investigaciones Arqueológicas, que está bajo el Ministerio de Culturas como una unidad descentralizada, y mencionábamos que hay que trabajar tanto en los museos como el área
las tres áreas arqueológicas y fortalecer más que todo los ámbitos de investigación y los cargos, porque es muy difícil en la coyuntura actual por el presupuesto que no contamos, porque los turistas son los que pagan los sueldos de los arqueólogos y funcionarios que trabajan en esta unidad descentralizada. Eh, Poner de conocimiento que cualquier arqueólogo que venga a trabajar aquí o las instituciones públicas como privadas que deben de involucrarse porque es un bien público, es que se requieren mayores inversiones de los diferentes niveles del Estado, tanto nacional, departamental como municipal. Y también sabemos que obviamente hay fondos internacionales como de entidades privadas para que se cumplan las funciones del cuidado, mantenimiento y el avance en las investigaciones, como también motivar a los profesores de la carrera de arqueología para que estudiantes, ya que quedan tan cerca de la ciudad de La Paz, puedan venir a hacer prácticas, tesis, trabajos de investigación y así enriquecer y generar una cultura mucho más amplia de conocimientos, de transmisión de información. Son temas varios los que se deberían de tratar, pero esos son los más puntuales. Muchas gracias, licenciado Yadusa Gardera. No, pues Luis, el agradecido soy yo. Nos has ofrecido un bagaje de datos. Sobre cada uno de ellos se podría conversar mucho. Lastimosamente, el tiempo es un enemigo, diríamos, entre comillas, para respetar los formatos que tenemos con estas entrevistas del programa Chachapuma, ¿no? Como nuestra revista impresa. Sin embargo, no quiero cerrar la entrevista sin poder conversar y preguntarte sobre algunos tópicos. Por ejemplo, un dato curioso que has ofrecido al principio es que el año 2019 prácticamente se habría batido el récord, logrando una recaudación por concepto de ingreso la área arqueológica de 5 millones, ¿no? Y eso es, por supuesto, para nosotros es bastante dinero. ¿Qué se hace con los ingresos? ¿Cuánto se está recaudando en este momento? ¿Y qué se está haciendo con los ingresos que se tienen? Bien, bueno, antes, el año 2018, en realidad entre el 18 y el 19 fue antes de los conflictos sociales y la pandemia, los momentos cúspides de recaudación, porque el costo de ingreso para un boliviano es 15 pesos y para los extranjeros 100 bolivianos o 100 pesos, ¿no? Y la afluencia del Perú como también del Chile han sido bastantes seguramente y esos recursos económicos durante los últimos 10 años desde que se ha creado el Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de Tiwanaku, bajo esos últimos dos directores que eran el licenciado eh, Julio Condori. Julio Condori y también Ludwig Cayo han estado también como arqueólogos profesionales bastante inmersos en en las comunidades y han hecho refacciones de capillas, centros culturales, sedes sociales culturales, que yo he tenido acceso a verificar, pero que eso, como son gestiones pasadas, obviamente las autoridades correspondientes del Ministerio de Cultura sabrán los fundamentos para que esos fondos se hayan invertido fuera del área arqueológica, ¿no? Aunque la ley 530 dice que los recursos económicos recaudados se invierten en el mismo lugar y lo mismo pasa en Samaipata, donde se genera 1,5 millones de bolivianos, se emplean como 21, 24 personas, aunque tanto en Samaipata como aquí el salario mínimo es que el que se paga a los vigilantes y a los profesionales fluctúan entre el 2.500, 3.500 bolivianos y a los responsables de área como mi persona, 4.700, 5.000 bolivianos, ¿no? Entonces, pese a que yo tengo 10 años de experiencia y hay otros profesionales con mayor experiencia, sin embargo, es muy difícil dentro de una comunidad que administra, donde obviamente se quiere más mirar en la inversión en otros sectores que en el mismo sitio para su mejoramiento.
Esos son temas que deben de discutirse también en los diferentes niveles para hacer aportes externos y sugerir recomendaciones técnicas desde la universidad o Sí. profesionales expertos. Ahora, a propósito de recomendaciones técnicas, yo conozco desde hace años algún proyecto que se hizo para que varias de las piezas líticas, como es la Puerta del Sol, como es el monolito Ponce, el monolito Fraile, puedan ser introducidos en la sala lítica, donde, aunque no reúnen las condiciones ideales, por lo menos estarían mejor protegidas. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora caso a estas recomendaciones que son técnicas, ¿no? Yo creo que las fotos que nos has mostrado eh, son dolorosas porque los líquenes están afectando muchísimo a la Puerta del Sol. Los cambios de temperatura, la erosión eólica, pluvial, en fin, todo eso está dañando al patrimonio, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, licenciado. Desafortunadamente, paralelo a esta coyuntura, la universidad no ha actualizado su pensum y no tenemos especialidades o modalidades o áreas de titulación como la conservación de bienes patrimoniales, la gestión pública. Y entonces no hay profesionales en el área de conservación. En Bolivia están saliendo más arquitectos y Irene de la Veris trabajó aquí. Luego invitamos a Carlos Cano, a Samuel Oporto. Hay algunos, la licenciada Lady Salinas trabajaba aquí como, ella es licenciada en química, hizo un estudio de arqueología y la invitaron, pasó a algunos cursos de conservación. Entonces, como no hay una institución, sea técnica o de altos estudios como la universidad, que no genera profesionales en esa área, entonces nos cuesta mucho, porque Carlos Cano, que ha conservado en la pirámide de Giza, es un peruano muy reconocido ya, pero casi de los 80 años. Nos cotizó más o menos, ¿no? Unos $10,000 para limpiar al monolito Pons. Más tarde se hizo una contratación a otro conservador que limpió el aceite que echaron estas personas y que, bueno, por razones también del clima y todo, ya no se nota tanto, pero yo creo que es una coyuntura también académica de la universidad, de las instituciones que no han generado como antes, tal vez a Eduardo Pareja seguramente, que ha fallecido desafortunadamente, pero era uno de los pocos que habían pasado cursos en la Getty, en el Perú, y los muchos conservadores que existen actualmente en el marco de la cooperación española, sus escuelas talleres son más dedicados a la arquitectura colonial, barroco, entonces hay un desierto en el ámbito de la arqueología. Pero disculpa que sea insistente. ¿Tú crees que es bueno mantener a la Puerta del Sol y los otros elementos líticos que están a la intemperie y nunca se los ha introducido al Museo Lítico? ¿Te parece que así debería mantenerse? No, sin embargo, tal vez poca gente conoce la historia en Tiwanaku, el conflicto que siempre existe entre los pobladores, los arqueólogos y las comunidades. Hubo este proyecto en el que se trajo el monolito Bennett, ¿no? Que hubieron dos grupos de arqueólogos, unos que se opusieron y otros que apoyaron la iniciativa. Los ingenieros son muy fríos porque son técnicos, que se trajo con mucho éxito y que como antecedente se quiso traer la Puerta del Sol. Sin embargo, en ese entonces, desde el año 2002, hace más de 20 años, muchos de los pobladores que en ese entonces se opusieron aférrimamente ya han fallecido, ¿no? Ya han cambiado los tiempos, pero los arqueólogos actuales, las autoridades políticas, no han tomado el tema. Nosotros lo estamos intentando reiniciar y estamos intentando gestionar para que haya toda una campaña técnica, unas mesas técnicas para que se pueda realizar. Los monolitos como la Puerta del Sol, el monolito Ponce y Fraile están sufriendo bastante a la intemperie. En Tiwanaku, durante el día en invierno, llegan a los 0 grados, las heladas.
el calor extremo sube a los 19, 20 grados, la radiación solar es terrible Claro. y entonces está sufriendo un daño muy grande como también la piedra de Samaipata, ¿no? Bueno, Sin entonces embargo, no tenemos. me alegra que estemos coincidiendo en este punto, ¿no? El otro tema que también es preocupante, por supuesto, al ser el yacimiento arqueológico más importante de Bolivia, también se convierte en el atractivo turístico mayor arqueológico en el país, ¿no? Y eso obviamente genera eh, que hayan flujos grandes de turismo y el turismo no siempre es benéfico. Pero adicionalmente, yo quisiera conocer tu opinión sobre los actos que no tienen que ver exactamente con flujos turísticos, sino más bien actos un poco políticos, un poco folclóricos, como eh, eh, el casamiento de alguna autoridad en las ruinas o que un presidente sea fungido como tal también en este centro arqueológico o expresiones musicales, todos estos elementos que a veces a los arqueólogos nos llaman mucho la atención. No necesariamente tenemos que coincidir en criterios, pero justamente te quería preguntar, ¿tú estás de acuerdo que se lleven a cabo esos actos en Tiwanaku? Yo considero que hay una debilidad muy grande, nuevamente técnica, ¿no? Ningún profesional, la universidad como no tiene profesionales en el área de gestión pública de sitios patrimoniales como conservación, no existen argumentos técnicos científicos para oponerse a esas acciones políticas que se han hecho en Tiwanaku. Aunque actualmente yo estoy generando, ¿no? Estamos haciendo como tan antigua es en el área de turismo, la capacidad de carga de los templos, o sea, cuántos turistas podrían entrar máximo y qué tipos de actividades se harían. Ha habido también profesionales que han trabajado anteriormente aquí, ha sido un trabajo muy estricto en Tiwanaku e incluso a los mismos arqueólogos no les han dejado entrar. Sin embargo, yo creo que tiene que ser la universidad como el ámbito administrativo, técnico y la voluntad política que se tiene que usar o emplear o aprovechar estos recursos patrimoniales con respeto y con justificaciones técnicas en torno a actividades como la posición del presidente que tiene mucho impacto y mucho más negativa los 21 de junio, donde antes de la pandemia la gente se aglomeraba más de unos 3 4 mil personas en Calasasaya, donde se han encontrado restos arqueológicos recientemente y que ese descontrol genera un impacto muy negativo, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. yo creo que esos son temas que continuamente deben de debatirse, pero también como existe hasta cálculos matemáticos sobre la capacidad de carga, y sabemos bajo el argumento de recientes excavaciones arqueológicas que a menos de 50 centímetros se han encontrado ofrendas muy conservadas y que en las futuras actividades se tienen que tomar las medidas correspondientes para hacer eso, ¿no? Correcto. Esperemos que las Ujú. recomendaciones de los profesionales actuales se consideren, que haya una opinión pública de gente como usted que está muy plausiblemente divulgando estas preocupaciones y que la directora de la carrera o del instituto o arqueólogos independientes, bajo una crítica constructiva en medios de comunicaciones, hagan escuchar a los políticos, que obviamente hay como una comunidad científica que da sugerencias constructivas para el cuidado de los bienes patrimoniales. Correcto, correcto. Yo creo que los arqueólogos tenemos el deber de llamar la atención, hacer, construir crítica, una crítica positiva, por supuesto, y la contraparte tiene que escuchar también, ¿no? Porque, yo creo que son criterios técnicos que no tienen necesariamente que estar ligados con criterios políticos, ¿no? Mira, Lucho, conversar contigo es un placer, no solamente virtualmente, sino cuando nos encontramos y nos podemos hablar de algún tema, siempre es muy interesante conocer tu punto de vista. Tú estás inmerso ahora
en esta problemática particular, que es la administración técnica, la gestión académica del principal yacimiento arqueológico boliviano, y por lo tanto yo estoy muy complacido, ¿no? He sido además uno de los beneficiarios en esta campaña que tú tienes de aperturar el espacio hacia la investigación de arqueólogos, sobre todo bolivianos, ¿no? Los extranjeros tienen, creo, más facilidades muchas veces porque dicen, estamos viniendo con recursos. Los arqueólogos bolivianos normalmente no tenemos esos recursos, pero tenemos el apoyo de gente como tú, ¿no? Y estoy muy complacido de que tú tengas tantas ideas, tantos planes y ojalá que puedas llevar a cabo todos tus planes en el transcurso de los próximos años, ¿no? Así que te envío un gran saludo desde acá a 72 kilómetros donde estás tú, en Tiwanaku, y ojalá que podamos hacer otra entrevista con otra temática también, ¿no? Muy bien, licenciado, muchas gracias. Yo agradezco mucho también el aporte que hacen los jóvenes. Yo en la época en que fui su estudiante aprendí bastante y agradezco a los profesores de la universidad, pero también llamo a que no se olviden de Tiwanaku y que promuevan en los jóvenes estudiantes para que vengan aquí con la facilidad que existe llegar para continuar aportando y crear un ámbito cultural, un ambiente académico más nutrido, más crítico, más riguroso y avanzar en los niveles de preparación académica que tenemos. Muchas gracias y un abrazo muy grande y estaré atento para cualquier tema que se podría tratar, que yo estoy muy alegre en compartir porque es necesario que los jóvenes tengan siempre información para encarar estos problemas porque no podemos cambiar la realidad uno, sino varios juntos, ¿no? Correcto. Muchas gracias y gracias a todos ustedes por seguir este canal y estas entrevistas que se están haciendo más cotidianas. Hasta la próxima.